Voy a transmitir a mi... En este su cámara no es lindo, pero salva ahí. Oh, Josu. Eso no, ya no estoy dando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos aquí en ADN de Campeones, arrancando con Isaí Talavera y Josu Almada, en esto que es ADN Campeones, opiniones al rojo vivo en este programa podcast especial por el Día de Psicólogos y saludo a todos ellos. Cómo romper ciclos repetitivos, así que un temón. ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo estamos? Excelente. Y encima con una persona acá a mi lado que está de parabienes, ¿verdad? Está en su día hoy. Imagínate lo que es exponer un tema así justo relacionado con lo que ejerces y justo hoy estamos acá con vos y toda la audiencia. Así que un gusto y un honor y mis felicitaciones. Estamos en vivo, aunque empezó un poco con unas dificultades, pero siempre cuando suele haber un costo es porque hay un alto valor, ¿verdad? Sí, Sí. porque también aparte va a ser una cuestión espiritual y el enemigo entonces de repente quiere estorbarnos, pero ya estamos por Facebook Live y vamos a transmitir también con este otro. Vamos a probar este de YouTube porque en este vamos a grabar y va a quedar. ¿De qué se tratan los ciclos repetitivos? Son maldiciones que vienen por la línea generacional. Cuando uno va al hospital a las consultas clínicas, entonces lo primero es que te estudia la sangre y la historia familiar genética. No solo se hereda los genes, no solo se hereda la sangre, las enfermedades, también se hereda carácter, se hereda pecados, se hereda maldiciones y todo eso. Hoy vamos a estar tratando con Isaí Talavera, lo que es las maldiciones, los ciclos que se repiten de generación en generación. Hay familias que son vinculadas a maldiciones como suicidio, maldiciones de vicios, maldiciones, por ejemplo, un pariente mío me decía: estoy desesperado porque me di cuenta de que mi abuelo murió de infarto, mi mamá murió de infarto, entonces estoy propenso también a la misma enfermedad. Entonces es abrumador lidiar con cosas que se repiten y como que no le encuentras remedio. Pero la buena noticia es que Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros podamos recibir esas bendiciones, ¿verdad? Porque la gente como que normaliza ya algo, que la enfermedad. Se normaliza mucho lo malo, pero ¿por qué no podemos normalizar que cosas buenas comiencen a ocurrir en nuestra vida, Isaí? Total, total. Y la famosa epigenética, ¿verdad? Que se ha demostrado, incluso estaba justamente acordándome que no sé en qué material habré encontrado, pero hay una investigadora, si mal no me equivoco, se llama Rachel Yehuda, y ella decía que hicieron un rastreo y, por ejemplo, las personas que fueron víctimas del holocausto, dice que sus familiares tenían más propensión a tener un alto nivel de cortisol, o sea, de estrés. Y entonces tenían también probabilidad de tener siempre estrés postraumático y demás. Entonces como que
ellos no formaron parte de todo el sufrimiento, digamos, ya fueron sus hijos, pero incluso aún así se transmitió ahora generacionalmente en sus genes, como mencionas, y eso es súper interesante porque nos hace darnos cuenta que de la misma forma que se hereda entonces la maldición, se hereda la bendición. Entonces está en nosotros llevar para la próxima generación y arreglar, ¿verdad?, este problema que tenemos de que en nuestras generaciones nosotros, o sea, en lo que respecta a nosotros, ¿verdad?, estamos heredando muchas cuestiones complejas del pasado que quizás no fueron necesariamente algo que tenga que ver con nosotros, pero que nosotros cargamos y llevamos eso a nivel biológico, ¿verdad? Y entonces, y espiritual, por supuesto. Y entonces este tema es muy importante y la audiencia tiene que estar totalmente prendida. Y entonces para poder, creo que el primer paso podría ser, ¿verdad?, identificar todo Sí, eso que conlleva las... completamente. Identificar, porque como te estaba diciendo, uno puede decir, es normal, ¿verdad? Es normal que me pase esto, es normal que tenga ciclos repetitivos de depresión o en mi caso particular era de accidentes continuos, ¿verdad? Mi testimonio personal eh, era de música más de gospel, Josu, para que... ¿no? Tipo worship, ¿verdad? tipo worship. De- ¿Cómo es? Entonces, no, eran cosas que se repetían y era abrumador. Otra cosa que me pasaba es que siempre me perdía cosas. Te cuento una infidencia. Ajá. Vine Sí. acá, vine acá y no encontré un celular y dije, oh my god, ¿será que se repite la maldición? Y que voy a perder otra vez un celular. Y, Ah, no, me fui a casa y así no traje, ¿verdad? Pero te digo nada más que hay cosas que a la gente le pasa sí. recurrente, ¿verdad? Y dice, pero ¿será que algún día eso va a terminar? O no se da cuenta, ¿verdad? Que dice, bueno, siempre me sucede. ¿Será que es algo normal? ¿Será que siempre va a ser así? Pero no es como Dios nos creó, ¿verdad? Porque Dios nos creó libres de cosas malas, porque precisamente la maldición es cosas malas, ¿verdad? Que tienen su raíz en la maldición, en cosas mal habladas o de la herencia, ¿verdad? Total. Como estaba mencionando, era tener la herencia de los genes de un holocausto, ¿verdad? De sufrimiento, de torturas, eso está en los genes, ¿verdad? De hecho que no se le tiene que mucho enseñar al ser humano a ser malo. Al niño le salta su gen, su ADN, ¿verdad? Le dices no y él te dice sí, ¿verdad? O es rebelde o quiere ser malo. Ay, qué lindo ver, es re inocente, todo lo que quieras, todo lindo, todo chuli, ¿verdad? Pero siempre hay una mayor inclinación a hacerlo malo, ¿verdad? ¿Por qué no se puede normalizar que podamos hacer las cosas bien en vez de continuamente normalizar? No, pero iba bien de hoy. Lo malo no lo puedo hacer. Entonces es muy tremendo lo que todo esto conlleva y ya mencioné mi testimonio personal de accidentes continuos, ¿verdad? Hasta que identifiqué y dije, no, no puede continuar este estilo de que se repita accidentes en mi vida o que yo siempre esté perdiendo cosas o me olvide de cosas o se me roba cosas. Entonces, como estabas diciendo, el punto es identificar qué cosas están sucediendo en tu vida que continuamente sales y vuelves a caer. Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones y dice, voy a dejar las drogas, voy a dejar el alcohol, voy a dejar... hay personas que viven en un ciclo vicioso de relaciones tóxicas, ¿no? Sale uno y entra en otro, como quita un clavo y entra en algo peor, ¿verdad? Sí. Es continuamente repetir ciclos. Y lo tremendo es que el Señor Jesús a todas las personas que trataban no normalizaba su enfermedad, no le decía es normal que tengas esto, es normal que aquello, sino que los sanaba, dice, y los liberaba.
Entonces ese es el patrón en las escrituras, ¿verdad? Aunque el mundo, vas al psicólogo, a los doctores, quieren normalizar en cierta manera, a ayudarte a sobrellevar, porque esa es la palabra que se utiliza, sobrellevar, a lidiar con esa enfermedad y llevarlo contigo. Pero el Señor no hacía eso, el Señor sanaba, el Señor liberaba, el Señor rompía las maldiciones, convertía las enfermedades en sanidad, convertía las adicciones, personas dementes con esquizofrenia, los sanaba y los liberaba, ¿verdad? Entonces, esa es la buena noticia que hoy queremos compartir e identificar, ir dando ejemplos, testimonios. Yo mencioné accidentes, mencioné pérdidas, hay maldiciones relacionadas a ciclos de depresión, ya mencioné, hay historias de suicidios en las líneas generacionales y cuántas cosas malas que muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, en tu caso, éramos que grabamos un video y no pudimos Sí, nunca. justamente problemas técnicos también. Parece que el enemigo no quería que se sepa tu historia. Contanos un poco esa parte, Isaí, que esta vez sí ya va a quedar ahí. Sí, yo tengo una experiencia que está combinado en varios aspectos de que al principio uno parece ser que simplemente mira y dice, no, este está cargando solamente ella, ¿verdad? Con lo que respecta, y hablo y me refiero a mi madre, que anteriormente ella comenzaba a tener problemas desde temprana edad. Mm. Y me refiero a que tenía diabetes, tenía presión baja y también fue víctima de lo que se conoce como el ACV, el derrame cerebral. Su primera vez que la agarra y comienzo yo a escuchar, porque yo era chiquitito cuando eso, no me acuerdo exactamente, no soy tan cronológico, ¿verdad? Pero recuerdo que era todavía pequeño, incluso eso cargó en mí de que pasaba mucho tiempo sin irme al colegio, a las escuelas, a la escuela, porque como que siempre estaba en mí eso de mamá estuvo enferma, y entonces como que te deja un golpe desde pequeño. Y yo me acuerdo que comenzaba ahí a conversar mi papá y mencionaba de que si uno hacía un rastro en su familia, podías observar de que la mayoría de sus hermanas, que fueron, una de ellas por ejemplo, dice que apenas después de haber cenado algo excesivamente dulce, dice que al día siguiente ya estaba hospitalizada y terminó falleciendo. Wow. Entonces, familiarmente estaba ese problema de que desde temprana edad se Muertes prematuras sería, ¿verdad? sí, muerte prematura, exactamente. Y entonces, y cargaban en sus genes, ¿verdad? Lo que es el diabetes, estos problemas que muy rápido se desarrollaba y apenas un descuido en el hábito alimenticio y directamente ya repercutía de una forma muy grave en ellas, ¿verdad? Y entonces sus hermanas y sus hermanos, todo lo que estaban ahí en la familia, llegaban a temprana edad con muchas enfermedades y después ya llegaba al punto de fallecer. Entonces, claro, vos mirás todo eso y te das cuenta, ¿verdad? Y muchas veces uno normaliza, como mencionabas, y me estaba recordando que una vez, o sea, se me hace muy similar esta metáfora, ¿verdad? De que una vez llegamos a comprar una computadora que no prometía mucho porque el precio era bajo, ¿verdad? Y siempre que lo barato cuesta, Sí. te sale caro, te dice, ¿verdad? Entonces, claro, pero compras porque tenemos un poquito de esperanza, ¿verdad? Y lo que pasó fue que llegamos en casa, se instaló todo eso y con la persona ahí que compró. Y entonces directamente me acuerdo yo que instalamos todo y comenzaba a tener problemas para prender en la pantalla, ¿verdad? Y después arreglamos eso, pero había un problema, que el sistema operativo era demasiado antiguo, un Oh. quilombo. Y entonces siento que cuando hablamos de maldiciones generacionales es así, ¿verdad? Nosotros nacemos y tenemos todos esos problemas internos, como cuando uno compra una computadora y había sido, tiene un sistema operativo que ya de hace mucho tiempo, que es ralentizado, que tiene problemas, que tiene Está fallas. desfasado. Sí, y entonces uno dice, no puede ser, necesito optimizar esto.
necesito arreglar esto, necesito entrar en la BIOS y cambiar el sistema operativo. Y lo que nos están escuchando entonces, precisamente eso, ¿verdad? De que todo eso que cargamos a nivel genético y a nivel espiritual, todo esto que estamos mencionando, uno pueda sentarse y decir, hay que optimizar mi sistema, ¿verdad? Sí. Analizar, ¿verdad? Y partir desde la creación, porque Adán y Eva fueron creados perfectos, ¿verdad? No había en ellos enfermedad, no había. Es más, ellos cargaban el ADN puro de Dios que no necesitaban ellos estudiar. Pusieron todos los nombres a los animales porque simplemente les saltaba todo el conocimiento que ellos tenían, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Era el ADN puro de Dios que sabía todo. Entonces, cuando cayó el ser humano, tenemos que estudiar biología, tenemos que estudiar la zoología, todo lo que es, ¿verdad? Porque el ser humano cayó en la ignorancia. Pero en la gloria, o sea, en la creación, ellos ya tenían incorporado todo el conocimiento que ellos necesitaban. Entonces, cuando más el hombre iba pecando, entonces más iba a las profundidades de la ignorancia, de normalizar la enfermedad, normalizar el pecado, de normalizar los vicios, de normalizar la pobreza, siendo que Dios creó al ser humano con una capacidad extraordinaria que le llevó incluso hasta perder la vida completamente hasta cerca de los 1000 años, ¿verdad? El solo hecho de la gloria que ellos cargaban, ni siquiera podía morir pronto, ¿verdad? Por más que eran re pecadores, ¿verdad? También, porque la maldad empezó así, ¿verdad? Como pólvora, a multiplicarse. Dice que ya en Génesis 6 ya vino un diluvio, ¿verdad? Porque era terrible que esa genética empezó a entrar el pecado, empezó a entrar la programación diabólica, la rebeldía, las cosas que se hacían fuera de lo natural. Entonces la gente que dice, bueno, la atracción hacia el mismo sexo es lo nuevo, tenés que aceptar todo eso. No, eso ya estaba ya. Nada es nuevo, solo está retrotrayendo lo malo que el ser humano ya empezó a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de romper ciclos es volver al original, volver al estado original que el Señor nos hizo, de no normalizar la enfermedad, de no normalizar el pecado. Lo normal en la forma bíblica es que el ser humano no iba a morir, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados eternos, pero el pecado, a causa del pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la maldición, entró todos los males que hoy podemos ver. Es una consecuencia del ser humano, ¿verdad? Desobedeciéndole a Dios. Pero, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? Si obedecemos a Dios. Entonces, en Deuteronomio 28 dice, todas estas bendiciones te van a venir si obedeces la palabra. Entonces, ¿cómo volvemos a reincorporar toda esa gloria, todo el poder, toda esa salud divina, toda esa fe para movernos a la manera divina? Porque Dios nos hizo, dice, y nos hizo pequeños dioses, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, no es que somos divinos, pero tenemos el potencial de ser y actuar en representación de Dios. No estoy diciendo que somos dioses, que somos Dios, sino que tenemos el ADN de Dios en nosotros. Pero Adán y Eva recibieron el ADN divino, pero el enemigo se encargó de inyectar, ¿verdad? En ese gen perfecto, inyectó el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte. Y entonces ahí empezaron los ciclos, empezaron a repetirse, a ciudades, a entrar, por ejemplo, las maldiciones o de los gigantes, por ejemplo, de maldiciones, ¿verdad? Que están ligadas. Y la gente que no cree puede decir, no, pero ese es en el Antiguo Testamento. Pero Jesús en un momento dice que estaba un paralítico y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? Porque ellos tenían la revelación de las maldiciones. ¿Quién pecó? ¿Que sus padres, su papá o su mamá fue el que pecó? Por eso sale el paralítico, ¿verdad? Esa era la directa ecuación o la directa, digamos, interpretación de encontrar a un paralítico. O sea, no dijeron, no, es normal, paralítico, eso es normal, porque hay enfermedades congénitas, hay problemas genéticos, problemas hormonales, eso es lo que dice la ciencia o la gente normaliza de esa manera. Pero en la mentalidad judía dijeron, no, papá o mamá, abuelo o abuela, ¿quién pecó? ¿Verdad?
ahí está la revelación de la maldición. Y dice, ¿quién pecó acá? Y Jesús dijo, no se trata de quién pecó, se trata de encontrarle la solución. Y esa solución es que la gloria de Dios se va a manifestar y Él se curó, ¿verdad? Jesús lo curó. Entonces, Jesús no normalizaba la parálisis como algo normal o hormonal o algo genético. Todo eso es válido, ¿verdad? Y eso pasa. Pero él no se quedó en lo natural, sino iba por lo sobrenatural. Él rompía la maldición y decía, tu línea, tu gen que vino contaminado, le vamos a cambiar la genética y le vamos a poner el ADN de Dios. Porque cuando Dios nos creó, entonces le dio al ser humano esa movilidad, ¿verdad? Adán y Eva no fueron creados cojos o paralíticos o ciegos, ¿verdad? Fueron creados perfectos, ¿verdad? Y no tenían la necesidad de plantar, esperar el tiempo que crezca, sino en tiempo real ellos plantaban y producían los frutos, ¿verdad? No había esa ley del tiempo. No, y cuando hubo esa caída, entonces todo se ralentiza, como decís, todo se vuelve esperar, pasar procesos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Por eso dice la Biblia que la gloria posterior será mayor que la primera, que va a haber un aceleramiento genético que simplemente yo me preguntaba cómo va a ser, porque vemos que hay muchos creyentes que son muy inmaduros, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que la iglesia va a alcanzar un avivamiento? Dice, y hasta que alcance al último, este evangelio del reino será predicado para toda la nación, y entonces vendrá el fin, dice. Y cuando pensamos en miles y millones que nunca han escuchado, y vos pensás, y mira la iglesia inmadura, rebelde, pecadora, esclavas del pecado, con el ADN del diablo ahí normalizando, es normal, vamos a ir a hacer esto, vamos a buscar soluciones, y no está mal, ¿verdad? Buscar la solución a las cosas naturales, pero la mayoría tienen su raíz en un aspecto espiritual, porque la raíz determina los frutos. Entonces, una persona peca porque tiene la raíz adentro, ¿verdad? Es como que acá tenemos el wifi, ¿verdad? Entonces el wifi capta la señal y directamente nosotros tenemos acá y nos sale, ¿verdad? Entonces el enemigo dice, yo tengo un ADN, esa persona, sus padres fueron abusivos. Y este es un tema que me apasiona y voy a decir, no sirven las buenas intenciones que digan, ay, yo no quiero que mis hijos pasen abuso, ay, yo pasé por abuso y mi hija yo no quiero, y no, está bien amarle, tener las buenas intenciones, pero tenés que entender que aunque tengas los mejores deseos, no sirven cuando una maldición se va a repetir. ¿Por qué? Por eso vemos a curas, por eso vemos a sacerdotes, por eso vemos a un pastores, líderes religiosos, ¿verdad? Hace poco un escándalo en Brasil, ¿verdad? De un pseudo religioso, ¿verdad? Que abusó de miles y miles de niños, ¿verdad? Entonces, tiene buena intención, quiere predicar, quiere hablar, pero ¿qué pasa? Le salta el gen, le salta algo que trajo de su línea generacional y no puede detener. Sabe que es pecado, sabe que no debe hacer esto, sabe que no debe hacer aquello, pero cuando le salta la genética, cuando le salta algo que está adentro, ¿verdad? Que está incorporado en su línea, en su genética, en su ADN. Por eso nuestro programa es ADN. Porque podemos tener las mejores decisiones, pero si nuestro ADN, si nuestra genética no cambia, entonces es como repetimos otra vez el mismo ciclo, ¿verdad? Somos incluso religiosos y muchos sectores cristianos no creen en las maldiciones y dicen, no, Jesús llevó toda la maldición en la cruz. ¿Y por qué entonces siguen los abusos, incluso de niños? ¿Por qué siguen enfermos la gente? ¿Por qué no cambian las cosas? Entonces, para muchas cosas, ahí está la respuesta. Hay cosas que no se rompieron y es algo legal. Es algo legal. El enemigo dice, bueno, el abuelo fue un abusador. Entonces, si no es el papá, vamos a visitar, dice, porque la iniquidad, dice, visita la tercera o cuarta generación. Y muchas veces es como que el enemigo se esconde y dice, no, no fue el hijo, el bisabuelo fue alcohólico, pero el hijo no, cambió un poquito y decía, pero después viene la tercera o cuarta, ¿verdad? Porque visita, dice, el nexo dice que la iniquidad o la maldad visita. Imagínate. Entonces el enemigo dice, yo sé todos los pecados, tengo todo anotado los pecados que hizo tu bisabuelo, abusó de sus primos, hubo incesto y todo eso. Hizo pacto con la brujería, hizo hechicería, hizo esto, hizo aquello. Y no termina la historia ahí. Eso se hereda. Esos son herencias.
No solo se deja las herencias en tierras, en animales, en casas, sino también en el mundo espiritual se heredan los que los antepasados hicieron. Por eso, imagínate David, un ungido, un mega ungido que mataba gigantes, pero cuando le saltó el ADN de su abuela Rab, que era Rab. ¿Eh? Con la R. Con la R y termina con la A, ¿verdad? Una ramera. Una ramera, ¿verdad? Pero era su abuela, le saltó su jefe, ¿verdad? Vio a Betsabé y, oh my God, ¿verdad? Y no pudo detener, por más que era mega ungido, por más que mató a Goliat, pero le saltó algo que estaba en su gen, ¿verdad? Y entonces, todos los mega ungidos, imagínate, Moisés, mega ungido, ¿verdad? 40 días, 40 noches ayunando, pero le saltó la ira, le saltó algo genético, no sé si su abuelo mató a alguien o era iracundo, pero él mismo mató a alguien, mató a un egipcio, ¿verdad? Sí. Pero no le salió todo ese, porque el enemigo va así chiquitito, nomás necesita, ¿verdad? O sea, necesita un pequeño derecho legal nomás para como él reclamar, porque esta cuestión espiritual pues, es altamente legal, cuestión jurídica. El mundo espiritual se rige por una cuestión jurídica. Por eso el diablo le dice al Señor, mira, a Job, vos le das esto, vos le das aquello, pero permitime, yo le voy. Dice que el enemigo dice, nos acusa de día y de noche. O sea, yo voy a ser un mega empresario, yo voy a ser un mega exitoso, yo voy a ser un mega predicador, voy a tener miles y millones. Y el enemigo dice, hasta un nivel no me puede ir. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho legal. Entonces tenemos muchos sueños, muchos llamados, creemos que Dios nos use, que queremos muchas bendiciones, todos tenemos expectativas, pero hay cuestiones legales que tenemos que decir, Señor, ¿dónde está el derecho que el enemigo está reclamando y me está impidiendo yo avanzar a un nivel diferente? Porque el deseo de Dios, ¿verdad?, es que los hijos, y dice la respuesta a eso mismo que estaba planteando, me preguntaba yo, ¿cómo vamos a llenar la tierra del evangelio si hay muchos creyentes, ¿verdad?, que ni gente por acá ya? Y la respuesta es, el Espíritu se ha derramado sobre todas las carnes, dice. Y todos, dice, profetizarán. Y todos, dice, verá, toda carne, dice. Entonces, aún el creyente que se convirtió ayer, el día de mañana ya va a estar resucitando muerto. El día de mañana ya va a estar liberando a otro, ¿verdad? No va a pasar por una cuestión de madurez y tiene que prepararse para ser predicador, hacer el curso de esto, porque ya automáticamente el ADN divino, ya la iglesia va a empezar a moverse como Dios, como Jesús se movía ahora. Esa va a ser la respuesta, va a ser un tiempo corto de avivamiento, porque este evangelio será predicado, y esa es la señal más importante. Porque muchos dicen, ¿cuándo va a venir el Señor y cuándo va a ser? Porque esto y aquello. Pero la señal más importante, dice Jesús, este evangelio del reino, dice. No es evangelio solo predicar, solo palabras, solo liturgia, sino evangelio del reino era predicar, enseñar, sanar y liberar. Y hacer las 4 cosas que Jesús hacía. Entonces, toda la iglesia al moverse como Jesús, eso va a ser rápido.